Boa tarde, agradecemos a presença de todas e de todos. Solicitamos que ocupem seus lugares e mantenham os celulares e demais aparelhos eletrônicos desligados ou em modo silencioso. Solicitamos que ao final desta mesa redonda sejam entregues os rádios transmissores. Neste momento, daremos início à mesa redonda com os coordenadores dos simpósios deste segundo dia do evento de acompanhamento da Conferência Regional de Educação Superior CRES +5. E já está à mesa, como moderadores, professora Júlia Ribeiro Barão, Unesco e Exalc, e professor Rui Oppermann, diretor de Relações Internacionais da CAPES. E eu passo a palavra ao professor Rui e a condução dos trabalhos, desejando a todas e todos um ótimo trabalho. Perfeito, obrigado. Boa tarde a todas e todos. Uma satisfação estarmos agora abrindo a nossa segunda mesa redonda nesse segundo dia da nossa CRES +5. Estamos aqui, Júlia e eu, para fazer a coordenação dessa mesa e com os nossos coordenadores dos simpósios, que foram os simpósios de número 7 a número 12. Eu vou fazer uma breve apresentação de cada um deles, para depois, então, nós darmos seguimento a essa mesa redonda, numa reprodução da metodologia que foi feita ontem também, em que haverá a exposição por parte dos coordenadores daqueles parágrafos que foram apresentados e discutidos durante os simpósios. Terminada essa apresentação, vamos abrir para comentários por parte dos presentes, né? E, com isso, estaremos depois, então, encerrando a nossa mesa redonda. Já vou até adiantar que podemos, eu acho, né, Júlia, dizer que a inscrição para as falas, quando for a oportunidade, nós vamos fazer de tal maneira que as pessoas fiquem numa fila que vão tomando o microfone e falando, para a gente também não ter muito tempo de espera entre uma coisa e outra. Então, essa vai ser a ordem de falas quando for o momento de nós abrirmos para os presentes. Muito bem. Nós temos, então, o eixo 7, que é o trabalho decente e condições de vida dos atores da educação superior. Temos como coordenador o colega Marcelo Di Stefano. Marcelo é secretário executivo da Confederação dos Trabalhadores das Universidades da América, a CONTUA, que cedia-se na Argentina. Temos no eixo 8 o impacto da Covid-19 na educação superior. E aí eu vou ter um grande desafio, que eu espero não errar o nome, que é a nossa coordenadora, a Joegredin Cereiro, tá bem? Joegredin Cereiro, reitora da Universidade Nacional Experimental Francisco de Miranda, na Venezuela. O eixo 9, inclusão, diversidade e o papel da mulher na educação superior, está coordenado pela reitora Sandra Goulart, da Universidade Federal de Minas Gerais, do Brasil, e professora titular da área de estudos literários da Faculdade de Artes da mesma universidade. No eixo 10, que é o de financiamento e governança, temos como coordenador Rodrigo Arim, que é o reitor da Universidade de la República do Uruguai. No eixo 11, que é o eixo da autonomia das instituições de educação superior, a coordenadora do eixo é Ana Lúcia Almeida Gazola, professora emérita da Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil, e a nossa grande liderança, com certeza. Eixo 12, os futuros da educação superior na América Latina e Caribe. Nós temos, então, a coordenação da Amanda Harumi, secretária executiva
da Organização Continental Latino-Americana e Caribenha de Estudantes, a OCLAI, e diretora de Relações Internacionais da Associação Nacional de Pós-Graduandos, a nossa ANPG, no Brasil. Com isso, então, feitas as apresentações, eu passo, então, agora a palavra para a minha colega Júlia, para ela continuar com esta coordenação. Júlia, por favor. Muito obrigada, professor Rui. Como nós fizemos ontem à tarde, vamos iniciar com as apresentações, então, eixo por eixo, começando por el eje 7, con el profesor Marcelo Di Stefano, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí con ustedes y dar testimonio de lo que fue el debate de nuestro eje el día de hoy. En primer lugar, contarles la satisfacción que tenemos los representantes sindicales de haber logrado incorporar este eje, un eje atípico, un eje que se refiere justamente a las condiciones de trabajo, el respeto a los derechos laborales, a las necesidades que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de las universidades de nuestra región. Por eso fue una mesa con mucho color, donde me acompañaron 3 compañeras que son las máximas dirigentes de FASUBRA, el Sindicato Nacional de los Trabajadores Técnicos Administrativos de Brasil, PROIFES y ANDES, los sindicatos docentes de Brasil, y tuvimos una concurrencia muy importante y unas ganas de debatir también típicas de quienes defendemos los intereses de los trabajadores. Por eso quedaron muchas personas sin hablar, pero también el debate fue rico y muy constructivo en todo momento. Presentamos el documento tiene 6 partes. Uno habla del recorrido de este tema para llegar a instalarse como un tema de debate del sistema universitario latinoamericano y caribeño. Luego profundizamos en el concepto de trabajo decente, este concepto construido en forma tripartita en la Organización Internacional del Trabajo, entre gobiernos, trabajadores y empleadores, que significa ni más ni menos que la garantía del trabajo en condiciones de estabilidad, el trabajo en condiciones seguras, el trabajo sin discriminación, el trabajo bien remunerado, el trabajo con derecho a la seguridad social, y a partir de ahí vincularlo con la educación superior. Trabajamos el doble concepto del Objetivo de Desarrollo 4, que es tan afín a nosotros, de educación de calidad, pero que también nosotros ligamos ese concepto al Objetivo de Desarrollo 8, ¿verdad? El trabajo decente. No hay ninguna posibilidad de construir un desarrollo educativo en nuestra región si no se respetan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. El punto 3 que tiene nuestro documento y que debatimos es un diagnóstico de cuál es la situación de respeto de los derechos laborales en nuestra región. Y lamento decirles algo que todos ustedes saben, y es que la situación es crítica. Salarialmente es crítica. El Brasil desastroso de Temer y Bolsonaro hizo que los trabajadores perdieran el 40% de su capacidad de compra. La Argentina tan triste que nos toca vivir hace que en el día de hoy los trabajadores universitarios nucleados en todas las organizaciones sindicales hayamos parado porque en apenas 3 meses perdimos la mitad de la capacidad de compra de nuestros salarios. La precariedad laboral, especialmente de los trabajadores docentes, es algo que es un denominador común en toda la región. Y entonces también en materia de derecho colectivo está pasando. Hay una criminalización de la protesta con situaciones extremas como la que se vive en la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se persigue a los estudiantes, a los trabajadores docentes y no docentes, hasta los encarcelaron por reclamar por la autonomía universitaria, o situaciones de negación del derecho a la negociación colectiva. La situación es crítica y debemos hacer algo al respecto, y para eso estuvimos trabajando aquí. El cuarto punto tuvo que ver con un recorrido con los efectos de la pandemia. Efectos de la pandemia decimos porque no solo fue duro atravesar la pandemia, sino que no vemos una política activa para dejar atrás
aquellas consecuencias negativas que asumimos durante la pandemia y que todavía hoy seguimos cargando sobre las espaldas de los trabajadores y especialmente sobre las trabajadoras. El quinto punto tuvo que ver con la idea de el trabajo y los desafíos de la digitalización, de la inteligencia artificial, de los cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que en algunos casos llegan a situaciones extremas con relación a los derechos laborales, donde sabemos que hay muchos países donde, por ejemplo, hay un docente con la carga de más de 1000 estudiantes a través de los sistemas de virtualidad. Y por supuesto eso no se corresponde con los salarios, ni mucho menos con las condiciones de trabajo. Y esto también va de la mano con la necesidad de la capacitación, la formación continua, los programas sistémicos y no las políticas aisladas. Finalmente, nuestro documento y el debate está lleno de propuestas, porque no nos quedamos en los llantos, no nos quedamos en los lamentos y efectivamente construimos una hoja de ruta que tiene que ser un compromiso del sistema universitario. Necesitamos que las instituciones de educación superior, en alianza con las organizaciones sindicales, sociales y educativas, le reclamen a los gobiernos el financiamiento y las políticas que puedan hacer efectivos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Porque, insisto, y con esto termino, que si no garantizamos los derechos laborales, no vamos a poder construir esa universidad del futuro progresista que venimos aquí a debatir. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Marcelo. Creo que ha mencionado también que ya haber podido incluir un eje sobre trabajo decente es de por sí un logro y además conecta con el tema y muchas de las discusiones que se han tenido en el próximo eje, que es el eje 8, sobre el impacto de COVID-19 en la educación superior. Y para hacer el informe del eje 8, le invito a la profesora rectora Juogreidin Serero, por favor. Buenas tardes a todos. Un gusto estar acá en esta tarde de plenaria y de construcción colectiva. Saludar a todos los que nos acompañan. Bueno, esta mañana también nos correspondió a nosotros realizar el debate en torno a lo que es el impacto del COVID en la educación superior. Un trabajo que hemos venido desarrollando desde varios meses, donde nos acompañaron la doctora Olda Cano, vicerrectora de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Panamá, y también el doctor Pedro Jalal. Ambos, bueno, tuvimos varios meses de duro trabajo donde se aplicaron metodologías como consultas públicas y se pudo obtener aportes de diferentes países de Latinoamérica y el Caribe y que permitieron esa construcción que en esta mañana pudimos compartir con quienes participaron en la plenaria. De igual forma, en la mañana también nos acompañaron y agradecemos también a la doctora Soraya Smiley, miembro del GT 12.1, los futuros de la educación superior en la América Latina y el Caribe, y además la doctora Socorro Gross, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Brasil, y Eduarda Cese, coordinadora general adjunta de educación de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil. Fue un debate bastante interesante donde pudimos compartir los 4 temas en torno a lo cual siempre giró o se desarrolló el impacto del COVID en la educación superior, dentro de los cuales se destacan como punto 1 o como tema 1 la redefinición de la profesionalización a partir de la experiencia de la pandemia del COVID-19. Como punto 2 tuvimos los desafíos y retos para una educación sin fronteras. Como punto 3, la investigación y la extensión como acción para lo que tiene que ver con la atención de los problemas sociales, y como punto 4 la formación docente, que fue uno de los puntos más importantes y que justamente en el simposio de esta mañana nos hizo recordar y entender que es el punto crucial para nosotros poder avanzar en uno de los temas que, aunque desde hace años se ha puesto sobre la palestra, que tiene que ver con el uso de las tecnologías de información y comunicación para fortalecer los procesos académicos, justamente
con la pandemia del COVID-19 y la no presencialidad como medida de bioseguridad nos conllevó a generar esos espacios de formación en modalidades virtuales, en modalidades en línea, en diversas modalidades. En algunos países hablamos ya de la multimodalidad para poder nosotros seguir, continuar y garantizar la prosecución académica de nuestros jóvenes y de nuestros muchachos. Pero que sencillamente, a pesar de que hicimos uso de ella, fue una implementación de manera brusca, porque no estábamos preparados. A pesar de que desde hace años hablamos de ello, todavía no nos hemos preparado y eso generó muchos conflictos, dentro de los cuales se puede mencionar, por ejemplo, la no utilización de los métodos de dinámica, de didácticas adecuadas para poder tener aprendizajes significativos y de calidad educativa. Y, por supuesto, generar en muchos de nuestros muchachos desmotivación y que conllevó a la deserción escolar. Otro de los puntos también importantes, destacados en todo este debate y en toda esta discusión, tiene que ver precisamente con el hecho de cómo afectó la pandemia del COVID-19 a nuestros estudiantes y a nuestros trabajadores en general, con respecto al tema psicológico, emocional, afectivo. Fueron tiempos difíciles para todos. ¿A quién no nos afectó? Pero precisamente eso conlleva también a fortalecer en nuestros docentes la atención de la salud mental de los estudiantes, pero también desde la integralidad del ser de cada una de las personas que están en nuestro cargo para la formación. Realmente quiero destacar algo bien importante que surgió en esta mañana y que tuvo que ver precisamente con diversos aportes presentados en el simposio, donde se plantea o se percibió un rechazo total a lo que es la virtualidad. Y, por supuesto, eso fueron parte de las, ¿cómo decirlo?, fueron parte de las sugerencias o consideraciones que le hicieron al documento de trabajo elaborado por este equipo del eje temático 8. Con respecto a ello, bueno, aclarar un poco. En el documento no se plantea el desplazamiento de la educación presencial. Estamos conscientes y claros que la presencialidad es fundamental para el contacto, para el intercambio, pero en este caso se habla es de complementar la formación. Nosotros no podemos regresar nuevamente a la educación tradicional antes de la pandemia. A pesar de todo lo malo, tenemos que buscarle lectura a esto. Y una de esas lecturas es que nosotros tenemos necesariamente que trascender los escenarios educativos, hacer esa transición ya de forma completa. Y, por supuesto, tenemos que partir ¿de dónde? De políticas públicas, de programas que conlleven al uso de modalidades donde se incorporen las tecnologías de información y comunicación. Por supuesto, eso viene sumado con diferentes acciones, como lo que es la inversión en el equipamiento de plataformas tecnológicas, de equipos tecnológicos, porque también uno de los elementos que surgió fue la exclusión de muchos sectores por no tener acceso a estas tecnologías y que, por supuesto, también tienen que ser atendidas si queremos realmente lograr escenarios educativos de calidad haciendo uso de las tecnologías, que son solo medios de comunicación, que son solamente vías y que va a depender del uso que cada uno de nosotros les dé y que nuestras instituciones educativas de educación superior le den para lograr realmente resultados significativos o no. Debemos trabajar hacia la disminución de la brecha digital, sin duda alguna. De hecho, es parte de los objetivos del milenio que desde hace mucho tiempo se han planteado. Pero tenemos que reforzar políticas que conlleven a eso y que podamos nosotros realmente dar ese salto cualitativo. Y finalmente, ver el lado positivo de lo que ellas nos traen. No es depender solamente de ellas, pero tampoco es excluirlas o desplazarlas o ignorarlas. Por ejemplo, cuando hablamos de la profesionalización, de la redefinición de la profesionalización, es importante resaltar que en estos tiempos de pandemia, países, como por ejemplo en mi caso Venezuela, entendimos que es desde nuestra formación de profesionales en áreas específicas donde nosotros podemos darle respuestas a situaciones reales que tenemos en nuestro país y que no podemos depender de otros países. Tenemos nosotros las capacidades para salir adelante, pero para eso nos tenemos que preparar.
qué bonito fuera que como hermanos nos pudiésemos interconectar y intercambiar experiencias para eso, y las tecnologías nos los permiten. Entonces, bueno, en resumen, creo que me excedí del tiempo. Básicamente, bueno, eso era lo que quería plantear. Gracias. Um minuto de mais. Muitas graças, reitora Roegreding. Em seguida, nós temos o eixo 9, inclusão, diversidade e o papel da mulher na educação superior. E eu gostaria de convidar a reitora Sandra Goulart para fazer o informe do eixo 9. Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Queria agradecer a todos os organizadores, cumprimentar todas as pessoas presentes. Esse eixo participaram 4 consultoras. A coordenadora do eixo é a professora Miriam Mois, que não pôde estar presente aqui hoje. Estiveram presentes, além de mim, a professora Maribel e Juliana Cabeça, que integraram também a nossa mesa redonda. Uma das primeiras questões que eu gostaria de trazer, e foi mencionado, nós fizemos uma pequena modificação no nome desse eixo, e hoje, na discussão, surgiram outras sugestões que nos parece bastante relevante. O nome do eixo ele é Inclusão, Diversidade e o papel das mulheres, da mulher, na verdade, na educação superior na América Latina e no Caribe, né? Uma mudança que nós já havíamos feito, ao invés de usar a mulher, usar no plural mulheres, justamente por entender a diversidade dessa categoria que se chama mulher. Não apenas uma mulher, mas várias mulheres, e toda a questão da interseccionalidade. E outra questão que foi trazida durante o debate foi também a necessidade de termos 2 outras mudanças. Primeiro, a questão da diversidade, também no plural, diversidades, e ao invés de referirmos ao papel das mulheres na educação superior na América Latina e no Caribe, a Amanda e mais algumas pessoas trouxeram a importância de se inverter essa frase, que é, na verdade, o papel das universidades, das instituições, na vida das mulheres, né? Porque o impacto é geralmente do outro lado do que o contrário. Então, isso é algo que nós podemos avaliar e inserir. No entanto, é importante dizer a relevância deste eixo no contexto da discussão e do avanço das questões relacionadas a esse tema. Esse eixo não estava presente na CRES de 2018, foi incluído, e isso, para nós, já é um avanço, a despeito do fato de que temos ainda um longo caminho pela frente, né? Então, esse tema crucial na avaliação, na nossa avaliação, nas considerações de hoje também, deve ser considerado na perspectiva do direito, né? Educação é um direito, e, nesse sentido, nós endossamos os valores básicos que foram avançados com relação à CRES de 2018, que a educação superior é um direito de todos e todas, é um dever do Estado e é um bem público social e não é uma mercadoria. Então, nós reiteramos esses valores importantes para a nossa perspectiva de educação superior. Então, esse tema ele deve ser considerado na perspectiva do direito das pessoas que estiveram historicamente excluídas da educação superior, em sua dimensão interseccional, é importante dizer, por isso que usar o termo mulheres no plural é importante, e pela lógica libertadora e emancipatória, quer dizer, a educação superior ela tem que transformar as pessoas que vão transformar a sociedade, nos dizeres do nosso Paulo Freire. Então, um sistema de ensino superior que seja verdadeiramente emancipatório, ele deve ser equitativo, e deve ser também inclusivo, e que requer, necessariamente, a remoção sistemática de todas as barreiras que impedem o acesso igualitário à educação, à formação e também ao avanço acadêmico de qualidade e que tenha esse fator transformador
na vida das pessoas. Nesse sentido, questões de gênero, de diversidade étnico-raciais, orientação sexual, religião, saúde, origem social, status socioeconômico, idade, deficiência ou capacitismo e outros marcadores de identidade servem como múltiplos impedimentos, então, sob a perspectiva multifacetária, para a acessibilidade. Então, esses marcadores de identidade eles têm que ser percebidos em sua plena diversidade, porque são impedimentos ou podem ser impedimentos para a acessibilidade, entendendo a acessibilidade não apenas o acesso inicial à educação superior, mas principalmente a permanência, o avanço e êxito no ensino superior. E isso implica responsabilidades não apenas das instituições de educação superior, mas também e principalmente dos governos e das políticas públicas para a educação superior. Não se pode falar de acessibilidade sem, por exemplo, um orçamento considerável, um pressuposto considerável para as universidades para manterem a permanência e não apenas dos estudantes, mas também de todas as categorias que atuam na educação superior. Apoio aos docentes, apoio aos servidores, de um modo geral, da instituição. Então, o papel central das universidades da América Latina e do Caribe reside justamente nessa capacidade de priorizar, de dar voz, criar como prioridade a inclusão, nesse contexto mais amplo sobre o qual eu falei, a diversidade ou as diversidades do seu corpo discente, docente, dos servidores e da comunidade que atua na universidade, e a equidade de gênero, pensando sempre numa linguagem inclusiva e contra esses marcadores centrais de gênero, em suas diversas facetas que implicam não apenas as atividades de ensino, pesquisa e extensão, mas também as atividades que são regulares da universidade, como a parte administrativa, dando oportunidades iguais para todos os membros das nossas comunidades. E é importante também marcar a produção desse conhecimento sobre as questões de inclusão, diversidade e o papel das mulheres, e pensar também sobre a perspectiva dessas visões de forma transversal. E foi mencionado também que seria importante que essas questões aparecessem nos outros eixos de forma transversal. E contextualizando de modo a promover, de fato, essa transformação social que é capaz de transformar pessoas para uma sociedade mais justa, mais igual, sem preconceitos e sem também discriminação, que impacta também o desenvolvimento social e econômico e também o estabelecimento de uma cultura de paz, de futuros sustentáveis e equitativos para as próximas gerações. Creio que seja isso. Muito obrigada. Muito obrigado, reitora Sandra. Obrigado, aliás, aos nossos coordenadores por se manterem no tempo de 7 minutos. Né? O acabou é apenas uma lembrança que acabou mesmo, não tem nenhuma outra influência, nenhuma outra sanção, apenas o aviso de que acabou o tempo, aqui no flash da TV. Muito bem. Vamos agora, então... Vamos passar, então, agora para o relato do nosso eixo 10, que é o de financiamento e governança, coordenado pelo reitor Rodrigo Arim. Rodrigo, a palavra está contigo. Está lá. Muchas gracias, Rui. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad de estar en esta instancia de seguimiento de la CRES 2018 y también construyendo nueva agenda para las universidades latinoamericanas en los próximos 5 años. Permítanme comenzar señalando algunos aspectos metodológicos que guiaron el trabajo, por un lado, de la comisión que elaboró el documento y los 2 intercambios que hemos tenido, tanto en Cuba como en el día de hoy aquí en Brasilia. La idea nuestra es que este es un documento y esta es una instancia de seguimiento. Por lo tanto, no es una instancia para rediscutir principios que guían los procesos de política vinculados a la educación superior en América Latina y el Caribe, sino que es una etapa para analizar lo logrado, los desafíos, los problemas y los retrocesos
en aquellas áreas que estaban señaladas en la CRES 2018, como también, por supuesto, incorporar desde el punto de vista de la discusión política nuevos elementos de agenda cuando se consideren pertinentes. La CRES 2018 señalaba con mucha claridad 3 aspectos constitutivos de una política pública vinculada a la educación superior. En primer lugar, el financiamiento es una responsabilidad de los Estados. En tanto bien público y en tanto responsabilidad de los Estados, era importante, segundo elemento, asegurar un financiamiento estable y creciente. ¿Por qué estable y creciente? Porque el mundo universitario y las instituciones de educación superior necesitan planificar en el mediano y largo plazo. Posiblemente esto es válido para varias áreas de política, pero es absolutamente crucial en el ámbito de la educación superior. No hay buena política universitaria o buenas políticas sistémicas en el ámbito universitario que no estén acompañados de un proceso de toma de decisiones que mire en un horizonte lejano. Las universidades rinden frutos, pero rinden frutos sociales en el mediano y largo plazo. ¿Qué hemos encontrado en esta dimensión? En primer lugar, desde el 2018 hasta la fecha, hay retrocesos remarcables. El presupuesto basal de muchas instituciones ha caído y en muchos países hubo periodos relativamente prolongados de reducciones presupuestales sistemáticas. La situación de Argentina hoy es particularmente dramática, pero no es la única que se expresa en estas características. Pero además, los presupuestos universitarios y los presupuestos de los sistemas de educación superior, para ser más generales, han estado sometidos a ciclos fiscales y económicos quizás más previsibles, pero también a muy marcados ciclos políticos. Los cambios en los gobiernos han traído aparejados, además de la agresividad discursiva contra el mundo universitario que hemos conocido, también cambios muy importantes desde el punto de vista del financiamiento. Volvemos a remarcar, no va a haber buena política universitaria sin financiamiento estable y previsible, lo cual no quita responsabilidad a las universidades, a nuestras instituciones, para tomar decisiones que sean compatibles con el bienestar colectivo. El tercer elemento es que el financiamiento público no podía ser apropiado por instituciones con fines de lucro. Un procedimiento claro en la CRES 2018. También en esta área no hay avances sistemáticos en los países donde se enfrentan más dificultades en esta materia. Creemos sí que hay, desde el punto de vista de financiamiento, algunos elementos que deben comenzar a analizarse en perspectiva para construir una nueva agenda de discusión política. No solamente importa el financiamiento público, sino las características del mismo. Es absolutamente imprescindible que las instituciones de educación superior cuenten con financiamiento basal que le permita desarrollar sus actividades de extensión, de investigación y de enseñanza de forma razonable. Muchas instituciones en la región están financiadas con fondos públicos, pero a partir de mecanismos que implican tener en cuenta la demanda, o sea, en función de la cantidad de estudiantes que atienden, las características de financiamiento. El ejemplo chileno quizás sea de los más desarrollados en esta materia y también donde se encuentran algunas dificultades importantes, pero no es el único. Volvemos a repetir, el financiamiento basal es absolutamente claro e importante. Es relevante diversificar las modalidades de financiamiento, pero que la diversificación de las modalidades de financiamiento no puede ser una excusa para sustituir financiamiento público por financiamiento privado, para trasladar la responsabilidad de financiamiento desde el ámbito de las políticas públicas hacia el ámbito de las decisiones que toman las instituciones para lograr obtener recursos. La gobernanza, y hago una aclaración porque además en esta mesa se va a plantear el tema. La dimensión de gobernanza incorporada en nuestro análisis excluye explícitamente la autonomía, en tanto en la materia de un eje específico. Por supuesto que dialogan como cada uno de estos ejes. Entendemos que la gobernanza de nuestras instituciones presupone, y los cambios en su gobernanza, avanzar en la construcción de procesos de democratización más horizontales, que habiliten y promuevan la participación activa, genuina y decisiva de nuestras comunidades, de todas nuestras comunidades, pero también de otros actores sociales que son parte de quienes tienen el derecho a determinar cuáles son los objetivos de la institución de educación superior.
las universidades vivimos en ciertas sociedades y a ellas nos brindamos. Por tanto, abrir nuestras puertas al debate social colectivo es también un objetivo de gestión. Las instituciones de educación superior y su diseño deben ser instrumentos que permitan trabajar, que permitan el desarrollo de las funciones universitarias, nunca un obstáculo. Y deben ser también un instrumento que permitan y canalicen las fuerzas de transformación que deben operar en la vida universitaria. Sobre criterios de democracia deliberativa plena y de unas instituciones abiertas a la sociedad de la cual somos parte, procesar estas transformaciones requiere también cambios en la gobernanza que habiliten procesos de discusión horizontales y eficaces a la hora de tomar decisiones. Muchas gracias. Muito obrigado, reitor Rodrigo Arim. Passamos agora aos comentários da nossa professora Ana Lúcia Almeida Gazola sobre o eixo 11, a autonomia das instituições de educação superior. Ana Lúcia, por favor. Obrigada. Buenas tardes, muchas gracias a CAPES y el Gobierno de Brasilia y ESALC por la indicación de los otros 4 consultores, la profesora Altagracia López, que nos acompaña, el profesor Carlos Alvarado Cerezo, que nos acompaña, la profesora rectora Rosa María Torres Hernández, que no ha podido venir, y también agradezco a José Antonio Quinteiro, que es de IESALC, que ha sido una persona de gran apoyo a nuestro eje. Também agradeço à rectora Márcia Abraão, à professora Maria Beatriz Lute, ao rector Carlos Greco e ao professor Francisco Tamarit. Os 3 primeiros participaram presencialmente de nosso simpósio e Pancho Tamarit ha enviado um vídeo com suas considerações sobre a autonomia, já que não pudo estar conosco. Nós discutimos em nosso texto. Aqui eu sou mecanicamente desafiada, disse minha irmã psiquiatra. Nós discutimos o conceito de autonomia, sobre o qual creio que temos amplo consenso em nossa região. É naturalmente um conceito nuclear da universidade e um fundamento para que esta pueda exercer seu trabalho a serviço da sociedade como instituição produtora de conhecimento novo e lugar de crítica construtiva. A autonomia inclui várias dimensões: pedagógica, acadêmica, administrativa, de gestão de pessoas, gestão financeira e patrimonial, requer transparência e rendição de contas e é condição para que desenvolva a vinculação da universidade com a sociedade. Por isso, a autonomia não pode ser um conceito corporativo, nem mesmo solamente institucional, mas tem que ser um conceito transitivo. É a autonomia para ter condições de exercer a função social que nos é delegada. Isso implica que os recursos para o financiamento das instituições são um dever dos governos que muitas vezes utilizam o controle de presupuesto para limitar a autonomia. E nesse contexto, há que repudiar persecuções políticas de membros da comunidade universitária e garantizar a inviolabilidade dos espaços, dos campi e das instituições de educação superior. Sabemos que houve vários avanços, mas também retrocessos em nossa região. Por isso, é importante definir algumas prioridades. A primeira tem a ver com financiação, porque creemos que há que definir a autonomia em la lei mais alta do país, em la Constituição, ao mesmo tempo criar leis orgânicas que definam com claridade deveres e direitos das universidades e formas de implementação de esses deveres e direitos e que impidam que legislação infraconstitucional limite a autonomia das universidades. Há que garantizar um porcentaje dos presupuestos dos países para as universidades, uma sólida política de assistência ao estudante, uma condição digna de trabalho para os trabalhadores docentes e não docentes. Todas essas são dimensões da autonomia, porque se a liberdade
libertad de pensamiento y expresión de cualquier miembro de la comunidad universitaria no es garantizada, eso es una violación de la autonomía. Incluso sabemos que hubo varias violaciones en los últimos tiempos en algunos de los países. También entendemos que hay que garantizar una gestión democrática, la gobernança democrática com ampla participação de todos os segmentos em los processos e espaços de poder. Hicimos algumas outras prioridades, pero me gustaría passar a las contribuciones del plenário de hoje. Primeiro, se ha reforçado, não houve discordância nem com os conceitos, nem com os princípios de prioridades estabelecidos por nosso documento, pero sim se ha enfatizado a necessidade de uma política permanente de financiamento para que o presupuesto não seja utilizado para controlar a universidade. Esse presupuesto tem que ter garantias a curto, mediano e largo prazos para que se possibilite projetos de desenvolvimento institucional. E os modelos distributivos têm que ser adequados com liberação integral anualmente de los presupuestos de las instituições. Um segundo ponto para reforçar é a questão democrática e transparente, o fim da lista tríplice para rector e vice-rector, no caso de Brasil, a garantia de eleições democráticas com plena participação de todos os segmentos, novo conceito de rendição de contas, não somente a los órgãos de controle, pero a la sociedade, uma rendição de contas de los resultados de la universidade a serviço de la sociedade. A ideia de que as eleições têm que ser democráticas, assim como a gestão, garantizando a participação estudantil e, ao mesmo tempo, compreender a autonomia também como um espaço para garantia de direitos. Se falou de la autonomia para a pluralidade, para que se garantissem a representação das minorias, também no poder das instituições e para a construção de conhecimentos. Autonomia para garantizar a diversidade e a pluralidade. Também se falou da autonomia como fundamento do trabalho universitário, uma autonomia que tem que ser responsável, criando as condições para o que se ha chamado de universidade necessária. A autonomia tem que ser, como disseram alguns representantes de estudantes, o espaço do compromisso com a sociedade e com o planeta, e também espaço e uma condição para enfrentar os desafios da sociedade do conhecimento. A autonomia se vincula à ideia de democracia e à defesa, construção e consolidação da democracia. Também há que discutir, contribuição de Pancho Tamarit, as formas de institucionalizar o conceito de autonomia. Se falou da necessidade de regulamentar o setor privado e também houve várias denúncias de violação da autonomia que não podemos incluir em los párrafos, pero que são pertinentes e temos que estar sempre atentos e defender a autonomia em lo concreto. Muitas graças. Terminado o tempo. Muito bem, é isso mesmo. Perfeito, perfeito. Vamos então agora ao relato do eixo 12, que é o futuro da educação superior, ou os futuros da educação superior na América Latina e Caribe. Apenas uma observação, esse eixo ele foi construído em dois momentos, um momento para a América Latina, um momento para o Caribe, mas aqui, já na conferência, nós consolidamos o grupo do Caribe, o grupo da América Latina, porque os futuros são os futuros da região da América Latina e Caribe. E isso é muito importante, ainda que a gente reconheça que existe demandas e características muito específicas e particulares em cada uma das áreas, seja a América Latina, seja o Caribe, e todas elas estão consideradas dentro da conferência. E para fazer esse relato, eu passo então agora a palavra à coordenadora geral do eixo, a nossa Amanda Arumi. Está contigo a palavra. Gracias, profesor. Buenas noches.
Lo hizo 12, tenía esta primera tarea que era unificar los trabajos de dos grupos, un grupo de Caribe y otro grupo de Latinoamérica. En debate logramos en defender esto, se quedar con la comprensión que la unidad es reconocer también las diferencias y que sería este lo objetivo central. Entonces, para hablar de futuro, lo ejercicio proponido, también repetido en el debate, es que necesitamos revisar el pasado, ubicar el presente y pensar en el futuro. Ubicando en presente, nosotros definimos que es necesario destacar que vivimos una crisis de la democracia y que esta crisis de la democracia tiene impacto en la cuestión de ensino superior, de la universidad, porque los movimientos de extrema derecha en la región tienen un aspecto negacionista científico. Entonces, esto es un tema de la actualidad. Para mirarnos el futuro, necesitamos comprender que hay una crisis de la democracia, una crisis social, que todo esto debe ser considerado para proyectos futuros. Esta dinámica de pensar el presente para hablar de futuro es algo continuo, no es algo fácil, pero fundamental. El debate también se queda en la necesidad de tener propuestas concretas de la región. Y como propuesta concreta de la región, los parágrafos específicamente destaca la necesidad de tener una agencia intergubernamental multilateral de inversiones de gobiernos para la región, para pensarmos la movilidad estudiantil, los avances de investigación científicas como una de las etapas de la integración regional. Entonces, este es un punto de propuesta que nosotros ponemos en la mesa para ser debatido. El debate destacaron, creo que esto es necesario adicionar a lo texto, la necesidad de que esta propuesta de articulación regional absorba también, reconozca las articulaciones históricas que existieron y que existen hasta la hoy, como la OGM, como enlace, como redes académicas de intercambios, que son procesos de la región que están formulando la realidad. Entonces, para pensar en esta agencia multilateral de futuro, necesitamos también reconocer, absorber e identificar nuestras experiencias actuales. En el debate nosotros tuvimos algunas propuestas que creo que deben estar en los debates de futuro. Una de ellas es sobre salud mental de la juventud, la experiencia de la juventud en convivencia. Esto también podemos decir que es fruto de un aspecto de la crisis social, que es de la crisis también de este sentimiento de individualización de los jóvenes, que necesitamos identificar que por veces la realidad de la universidad es de problemas de salud mental de nuestra juventud. Tenemos también la defensa de la educación como un derecho universal y no una mercancía. Esto aparece siempre en las charlas, en las falas de los estudiantes, profesores. Entonces tenemos lo consenso que está un punto fundamental para formular el futuro, resgatar lo histórico de definición, inclusive de la CRES, que es la educación como un derecho humano, un derecho universal y fundamental. Otro punto es que necesitamos de una perspectiva, de un llamado al futuro. Este llamado al futuro es como invitar a la sociedad, a los gobiernos y a los actores a hacer algo, a planear algo. Entonces, esta perspectiva de llamar a los actores para construir nuevas formulaciones.
Otro punto muy importante, creo que dialoga con la cuestión del impacto de COVID, es que la absorción de ferramentas tecnológicas, los cambios pedagógicos que sean virtuosos y soberanos, son bienvenidos en el proceso educacional, pero destacamos la necesidad de tener soberanía tecnológica, de tener innovación de nosotros, producción de tecnologías e innovación de Latinoamérica y Caribe por parte de los cientistas y de la universidad de la región. Otra cuestión es que esta mejora de cobertura, ampliando la oferta académica, no puede complementar la calidad. Entonces defendemos la ampliación de acceso a la universidad, pero siempre defendiendo la necesidad de una calidad y también de la comprensión de la necesidad de permanencia y asistencia estudiantil para los estudiantes. Bueno, creo que este fue el debate, pero algo que fue muy rico en todo el debate fue la participación de la juventud y de los estudiantes. Creo que en todos los paneles. Entonces, si estamos hablando de futuro, no sabemos cuál es el futuro. Estamos aquí pensando, pero sabemos quién serán los actores. Y los actores están aquí presentes, son ustedes, trabajadores, profesores, rectores y principalmente la juventud que está comprometida con esta nueva construcción. Gracias. Graças, Amanda. Devo dizer que para nós que construímos aí a agenda acadêmica da conferência, ter uma estudante no eixo 12, que é o eixo do futuro, não é apenas uma coincidência, mas uma reafirmação de que realmente são os estudantes de quem tem o futuro da nossa educação superior. E a Amanda e todos os colegas que trabalharam e que têm trabalhado aqui, manifestado suas participações ao longo dos simpósios, mostram exatamente que o espírito de 1917 e 18 da reforma continua vivo na nossa comunidade universitária. E eu acho isso muito importante. Vamos, então, agora encerrada a primeira parte desta mesa redonda e agradeço as apresentações de cada um e cada uma dos coordenadores e coordenadoras dos eixos. Vamos abrir agora, então, para comentários dos presentes a respeito do que aqui foi colocado. Vamos fazer por ordem de colocação. Eu vou pedir que quem quiser fazer suas manifestações se dirija aqui ao canto direito de vocês, onde está a nossa colega com o microfone, porque fica mais fácil, inclusive, para a transmissão que está acontecendo nesse momento. E aí podemos fazer, à medida que vão chegando, fazendo as suas manifestações, lembrando que os coordenadores e coordenadoras deram um belo exemplo e se mantiveram no tempo designado. Agora, os apresentadores, os comentaristas aqui também vão fazer esse exemplo. 2 minutos para cada um. Por favor. Identifique-se. Telemaco Talavera, mucho gusto. Felicidades primero a todos los grupos que estuvieron y a quienes trabajaron durante todo este tiempo y por las presentaciones. Yo realmente no me voy a referir de manera específica, sino porque quiero plantearlo hoy, porque prácticamente ya mañana vamos a otra cosa y en la tarde ya es casi protocolo con discursos y no hay acuerdos. Mi pregunta es, bueno, ¿y después de ahora qué pasa? ¿Nos volvemos a ver en 2028? Yo creo que tiene que haber un mecanismo de seguimiento, porque de lo contrario, pues todo nos va a quedar una tonelada de buenas intenciones, muy buenas acciones, pero no va a pasar nada. Entonces, o va a pasar muy poco. Entonces, yo creo que una idea podría ser, pero eso es solo una idea, que los coordinadores siguieran siendo coordinadores. Además, con nuestro coordinador general, nuestro amigo Rui, alguien de IESALC y alguien de enlaces. Podría ser. Y realmente el ideal sería que ojalá se encontraran en algún lugar de nuestro
Latinoamérica y el Caribe antes de el fin de año y que mantuvieran una comunicación. Lo que sea, esa es una idea nomás. Lo que yo quiero decir es que si no definimos un mecanismo de coordinación hoy, porque mañana es protocolo, ¿verdad? Mañana son discursos y a oír discursos, ¿verdad? Muy bonitos y todo, entonces esta conferencia muy buena se nos va a quedar otra vez en muy buenas intenciones. Apreciado amigo, mi propuesta es que los coordinadores sigan siendo coordinadores, que usted siga siendo coordinador y que le sumemos a alguien de IESALC, que lo decía IESALC, y alguien de enlace, pero puede ser otro, nomás por decir algo. Gracias. Solo para responder muy rápidamente, en la plenaria de mañana estarán todas las organizaciones que han cooperado conosco presentes, ¿no? Teremos entonces la lectura de la declaración final, aparte de también un grande momento cultural muy brasileño, y le invitamos a todos para que participen. Yo estaré presente con el liderazgo de esto, por lo menos la parte cultural estará aí à frente. Tá bem? A próxima manifestação, por favor. Boa tarde, meu nome é Isabel e eu participei hoje, inclusive, dos debates do Eixo 9. Por favor, pode dizer o nome e da onde é que tu vens ou a tua associação, para a gente saber. Eu sou de São Paulo, capital, e eu sou uma professora autônoma, formada em Direito. Eu dou aulas de aprendizagem cognitiva e metacognitiva para desenvolver habilidades de pessoas, inclusive neurodivergentes. Para quem não sabe ou quem não estava no eixo da diversidade, as pessoas com condições neurológicas diversas, superdotadas, pessoas com transtornos mentais, TOC, TOD, TEA, o autismo, enfim. Eu tenho acompanhado as conferências, não só essa CRES, mas as conferências brasileiras. Eu participei da CONAI, estou participando das reuniões e conferências temáticas da ciência, tecnologia e inovação, e uma das coisas que mais se falam é que faltam construir pontes. É incrível como quase todos os palestrantes ou painelistas mencionam a ausência da construção de pontes. E aí eu fico uma indagação. Como se constrói pontes sem construtores? Porque se não estão conseguindo fazer pontes, é porque está faltando fundação. Dá para a gente até fazer uma conexão com a engenharia civil. Prédio não fica de pé sem pilar, certo? Então, se nós não temos construtores, nós não temos articuladores para construir pontes. Isso ficou claro até mesmo no eixo na reunião temática da N-Impacto. Por que eu estou mencionando a N-Impacto? Porque, do mesmo jeito que eu vi nas outras conferências, eu vejo nessa. Temos excesso de normas, e eu posso falar porque eu sou advogada. Excesso de normas. Nós queremos normatizar tudo sem nem, ao menos, começar a praticar. Como que nós vamos simplesmente criar normas a respeito daquilo que nós nem estamos vendo praticando? Fica até complexo. Outra por favor, coisa conclua, por favor. Sim. A minha conclusão ficou a seguinte. Faltam articuladores na área de educação. Faltam articuladores na área de humanas, assim como falta artes na área de exatas, para desenvolver o processo criativo. Muito obrigado. Tem um ponto importante que eu gostaria de mencionar, por gentileza. Eu falei no eixo da diversidade, eu volto a falar e fazer esse pedido. A respeito de superdotação, porque eu vim aqui por causa da questão dos neurodivergentes, por causa da inclusão de neurodivergentes. Uma notícia a respeito de uma jovem, uma moça, estudante, que passou no primeiro lugar da Universidade Federal de Medicina no vestibular, e ela não consegue fazer a sua matrícula porque ela não concluiu o ensino médio. Só que a LDB tem um inciso que fala que
ela tem direito a níveis elevados de ensino de acordo com a capacidade de cada um. Ela é superdotada, então ela tem direito. Muito obrigado. Obrigado. Por Já terminou gentileza. seu tempo, eram 2 minutos, já estamos em 3. Por favor, eu pedi para a senhora concluir, a senhora está espichando sua fala. Por favor, conclua nesse momento. Ok. E na Constituição também nós temos esse direito abarcado. Então, eu gostaria de que, se pudessem atender de alguma forma esse meu pedido, se pudesse chegar alguém que essa CRES ajudasse uma neurodivergente, uma superdotada, a conseguir aquilo que é direito dela. Obrigado. Obrigada. Buenas tardes, soy Axel Didrikson, coordinador de la mesa del eje 1 de la CRES. El conjunto, porque hoy estamos cerrando, de los ejes tienen transversalidad. Aquí prácticamente podemos encontrar una línea de trabajo que transversaliza docentes, precariedad, falta de financiamiento, derechos humanos, mujeres, pueblos indígenas, interculturalidad. Es un complejo articulado desde la perspectiva que esta CRES debe verlo en un sentido holístico, sistemático. No hay que perder de vista que los ejes no están separados entre sí, sino hay que verlo. Bueno, entonces hace falta una propuesta de trabajo que articule, después de la memoria de cada eje, que es un trabajo que llevamos 1 año, cada uno de los ejes tiene que tener su propia propuestas, elaboración, etcétera, pero quizá un trabajo posterior pueda articular en una visión mucho más amplia. Y hay un punto en el que se ha retomado en el tema del futuro, también nosotros en el eje 1 lo aseveramos. No hay ninguna experiencia de integración que yo conozca en el mundo, ni la Unión Europea, ni el Campus Asia en la cuenca del Pacífico Asiático, ni las experiencias en África, que no tenga atrás un acuerdo intergubernamental de fondos conjuntos. Ninguna. La Unión Europea partió de un acuerdo intergubernamental del Consejo Europeo y de ahí se formó Erasmus, Comet, los acréditos comunes, el sistema de acreditación, el diploma suplementario, etcétera. En Asia-Pacífico, ASEAN también creó un fondo para la movilidad estudiantil y académica en Asia-Pacífico. En África hay un acuerdo también interuniversitario e intergubernamental con fondos intergubernamentales para desarrollar también políticas de articulación y cooperación. Eso es lo que nos falta, que haya una articulación entre la cooperación intergubernamental, y creo que esta propuesta también la hicimos nosotros, implica una acción concertada que trabajemos posteriormente de aquí al 28 para poder hacer la realidad. Muchas gracias. Gracias. La próxima. Boa tarde a todos e a todas. Me chamo Kátia, sou da Universidade Federal Rural do Semiárido, Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil. Obrigada à mesa pela oportunidade. Eu gostaria de solicitar à Amanda se ela pudesse fazer um breve comentário para a plateia sobre uma proposição que saiu do Eixo 12, da criação de uma agência multinacional com representação dos 32 países que compõem a região da América Latina e Caribe, para garantia da qualidade e acreditação do ensino superior. Obrigada. Lembrando que, depois dos comentários, os coordenadores terão uma rodada de manifestação e a Amanda e todos os coordenadores poderão fazer as suas observações, inclusive respondendo às demandas específicas que estão sendo feitas. Muito obrigado. Próximo. Rodrigo López Zavala, soy subsecretario de Educación Superior en una de las entidades de México.
vengo en el grupo de la Secretaría de Educación Pública de este país. Leí el documento que se propone, bueno, los documentos, pero quiero referirme particularmente a uno que es con el que estamos cerrando el último de los ejes. La universidad o la educación superior para los próximos años, para el futuro. De manera muy telegráfica, a reserva de poder hacer llegar las anotaciones por escrito si fuera necesario, me parece a mí que debiéramos tener en cuenta 7 cosas que hay que incorporar o que referenciar más en el documento. Uno de ellos, que tenemos que asumir que lo que ahora predomina, un modelo napoleónico en la región, tendríamos que proponernos su transformación y hacer una imaginación para que en nuestras instituciones puedan reestructurarse en un modelo de investigación y superar críticamente los modelos de docencia predominantes. No es suficiente más dinero, más recursos, que por supuesto hace falta, sino que es necesario saber cuál es el destino de este dinero y tiene que ser un modelo diferente. Ahora, segundo, la universidad o la educación superior que hay que imaginar para los próximos años, tenemos que imaginarla con una, yo diría una palabra, de manera metaterritorial. Es decir, no son los territorios absolutos donde hay que instalar las universidades, sino que hay un territorio, pero alrededor de ese territorio hay un campo de movilidad, de intercambio, de complementariedad en otras instituciones. Incluso en México acaba de publicarse el decreto, el nuevo marco de cualificación donde posibilita esto y creo que hace posible acercarnos a lo que ahora digo. 3. Se requiere tener en cuenta que siendo el conocimiento el objeto de la educación superior, el conocimiento hay que verlo como está padeciendo una alta provisionalidad. Cada vez más los lapsos de verdad son más cortos. Esto significa que los chicos que en los primeros años de estudio, al egresar, hay saberes que ya hay que recomponerlos. Por lo tanto, es una formación conceptual diferente a la cual tiene que conducirse al estudiante. La alta provisionalidad del conocimiento debe ser característica de la educación superior en la región. Y una cuarta, hay que pensar en que las instituciones deben de ser accesibles y asequibles, ¿sí? Es decir, que cada vez más estén más cerca de los jóvenes las instituciones. Quinto, la autonomía no es autarquía, es autonomía para definir rumbo, para administrar, pero las instituciones tienen normas que regulan respecto a los estados donde están inscritos. Sexto, no lo explico nada. Por favor, concluya. Sí, termino. Sexto, la universidad que aspiramos para la región debe modificar sustancialmente sus legislaciones y debe haber participación de las comunidades. Al carajo, hacia afuera, las juntas de gobierno que nombren las autoridades. Y séptimo, el financiamiento. Sin duda, el financiamiento, como un acuerdo, como ya lo mencionaba Axel hace un rato, acuerdos intergubernamentales, pero hay un adicional que hay que poner. El financiamiento, la educación superior, en tanto es un bien público y social, y hay un sector que está beneficiándose de la educación superior, que son los privados, deben contribuir a la educación superior para este recambio que necesitamos. Gracias. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias. Por favor, la próxima. Buenas tardes, Ramiro Bracamonte, soy vicerrector de la Universidad Domingo Savio de Bolivia. En tiempos en el que existe negacionismo científico, la claridad y el conocimiento de la educación superior es poder. En tiempos en los que se mencionan incertidumbre del futuro de la educación superior, solo la integración de América Latina y el Caribe es el camino. Es en ese sentido que sugiero, pensando en lo que ha significado para las mesas de trabajo, recabar la información para ver cuánto se ha avanzado.
que en esta instancia también se pueda ver cómo se va a medir el 2028 cuando concluya el plan de la CRES. Entonces creo que en esta instancia tenemos a muchos tomadores de decisión dentro de la educación superior y tenemos que volver con un mensaje a nuestros lugares de origen de qué es lo que las aspiraciones y qué se ha promovido en la CRES. Y de qué manera, ahora que somos más ágiles después de la pandemia en manejar bases de datos, en manejar redes, en manejar contactos, cómo vamos a medir de aquí en adelante las metas y los retos que se están asumiendo y que también, pese a que es voluntarioso lo que se va a hacer de parte de las universidades, contribuir a lo que estos ejes están buscando de tal manera que no sea tan tortuoso recabar la información para que el 2028 tengamos más certidumbre de lo que estamos midiendo y lo que estamos buscando como América Latina y el Caribe. Gracias. La próxima. Hola, Mónica Carvajal, Universidad del Valle, Colombia, integrante de la Red Latinoamericana y del Caribe por la Discapacidad y los Derechos Humanos. Primero quiero agradecer a los anfitriones brasileños que nos han sabido acoger con tanta tolerancia en este encuentro interlingüístico e intercultural, donde han asumido que hablemos nuestra lengua y ustedes se acomodan a estas formas de comunicación. Muchas gracias. Esta es una reunión de seguimiento y le apostamos a 2028. Nosotros como red esperamos que en el 2028 hayan más Julianas Cabezas en las mesas. Necesitamos más personas con discapacidad, no solamente hablando de temas de discapacidad, sino hablando de la sostenibilidad, de la financiación, de la investigación, de la tecnología, porque si ustedes notan, las personas con discapacidad en esta reunión de seguimiento estuvieron ausentes. Y no porque no tuvieran que aportar, sino porque no tenemos las condiciones en nuestras universidades para el apoyo, para que nuestros estudiantes y profesoras con discapacidades estén en estos espacios tan importantes. Y esto a mí me preocupa hoy que estamos cerrando, me preocupa inmensamente y sé que como red nos preocupa, porque discapacidad es una categoría reconocida internacionalmente en la Declaración Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y necesitamos que la categoría discapacidad sea explícita en la declaración. Doctora Sandra, si hablamos de diversidad, podríamos hablar incluso de diferencias, pero en este caso hablemos por lo menos de diversidades y la discapacidad como expresión de la diversidad humana es importante que quede explícita como categoría. Y en esas diversidades insistimos, es necesario que aparezca la diversidad lingüística y comunicativa porque las lenguas están desvanecidas en la declaración. Recuerden que tenemos muchas lenguas que cuidar, proteger y desarrollar al interior de nuestras universidades. Si no hay políticas lingüísticas, políticas multilingües en nuestras instituciones de educación superior, nuestras lenguas minoritarias sobre todo van a desaparecer y en este caso, recuerden, he insistido, las lenguas de señas no aparecen en ninguna parte. Si no aparecen las lenguas indígenas, menos las lenguas de señas. Tenemos muchas, por favor, es importante que aparezcan explícitas en el documento. Muchas gracias. Gracias. El próximo. Meu nome é Alexandre, eu sou pesquisador do INEP, na área de educação superior, e também do Laboratório de Acesso e Permanência da Universidade Federal Fluminense. Eu tive toda a minha trajetória no segmento público de educação e também como trabalhador, servidor público. Mas o que me traz aqui é uma certa invisibilidade de um segmento da educação superior, né? No eixo 7, a gente falou da invisibilidade dos trabalhadores, né, das universidades. Mas eu acho que a gente também perdeu a oportunidade de falar um pouco mais da questão da grande maioria dos trabalhadores da educação superior, por exemplo, no Brasil, né, que a educação superior é 80% privada, né? Então, nós vemos, nesses últimos anos,
uma diminuição do número de docentes da educação superior por conta da redução de matrículas no ensino presencial e crescimento na modalidade EAD. E aí surge um segmento também invisível, no Brasil, pelo menos, que é dos tutores da educação à distância. Quem são esses tutores? Eles são trabalhadores docentes? Algumas pessoas podem questionar, mas se não são trabalhadores docentes, eles são trabalhadores da educação superior e precisam ser, de alguma forma, representados e precisamos, de alguma forma, ter políticas para esses trabalhadores. Nós temos, então, no eixo 7, a gente sentiu falta da presença de uma representante desse segmento. Por exemplo, a Confederação dos Trabalhadores da Educação, a CONTI, poderia estar representada nessa mesa, né, do eixo 7. E eu acho que seria importante que essa grande parte dos trabalhadores da educação sejam, de alguma forma, contemplados pelas políticas. É isso. Muito obrigado. Próximo. Gracias. Pablo Beltrán, presidente del Consejo de Educación Superior del Ecuador. Quiero indicar de que efectivamente en esta conferencia lo que estamos haciendo es revisando los avances de la conferencia de 2018 y se ingresaron nuevos temas los cuales fueron consensuados en la reunión del año pasado. En ese sentido se incluyó también el efecto del COVID y quisiera sobre el efecto del COVID poner algunos puntos sobre la mesa que considero que deben ser tratados de mayor profundidad en el documento. Me refiero al punto 4 cuando se habla del impacto del COVID en la educación superior. En el relato es importante incluir cuáles fueron las barreras con las que se topó el sistema de educación superior y cuáles fueron los efectos negativos que trajeron como consecuencia. Aquí me refiero al incremento de la desigualdad por cuanto muchos de los estudiantes y muchos de los profesores no tenían un acceso efectivo al Internet y a otras herramientas tecnológicas. Por otro lado, que esto de aquí provocó una diferencia mayor entre la calidad entre universidades de excelencia y otras universidades de no excelencia, por cuanto muchas IES no se adaptaron correctamente a la virtualidad, lo cual recae sobre un mal uso de la autonomía, por lo que la autonomía debe ser ejercida siempre de manera responsable. Y ya con ello, con estos aprendizajes, tenemos que seguir adelante para poder alcanzar el objetivo final, que es la democratización de la educación superior a partir de una mayor cobertura en cada rincón de cada país de América Latina. Para ello podemos aprovechar el aprendizaje que obtuvimos del COVID-19 a través del uso de las herramientas tecnológicas, a través de la profesionalización de los docentes en el uso de estas herramientas y de esa manera alcanzar una mayor educación, pero sin detrimento de la calidad y sin excluir a nadie. Gracias. ¿No hay nadie más que quiera tomar la palabra? ¿No? Muy bien. Entonces, volvemos al momento anterior, pero ahora repitiendo, haciendo respuesta a lo que han puesto desde la audiencia, ¿no? Es decir, vamos a dar la palabra a cada uno de los moderadores, coordinadores de los ejes temáticos para que puedan no solo contestar o agregar a lo que han dicho el público, lo que ha dicho el público, pero también hacer unas palabras de cierre de esta mesa redonda y ya encaminando los trabajos para mañana, donde tendremos a puertas cerradas una sesión de escritura de la declaración final de la CRESMA 5 y su lectura en la tarde. Para empezar entonces, en la mismo orden que antes, el profesor Marcelo Di Stéfano del eje 7, por favor. Muchas gracias, Julia. Primero omití nombrar a mis compañeros en el grupo de trabajo. Están acá la doctora Paola Arteaga, está el doctor Luis Bonilla y el doctor Fabio García Reis, con los cuales hemos trabajado, y también, como Ana Lucia señalaba, un gran trabajo de José Antonio de acompañamiento a la tarea. Segundo, omití también nombrar
que nuestra organización nacional FASUBRA se encuentra en greve, en huelga, hace 3 días, y una huelga muy importante en este momento en el país. Más del 70% de las universidades están en esa situación y efectivamente es en la lucha por la persecución del cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores brasileños. Y en tercer lugar quería contestar de alguna manera o complementar de alguna manera a Telémaco cuando él planteaba esta idea del mecanismo de seguimiento. Voy a tratar de llegar a la misma conclusión, pero de otro lado. No tenemos que crear un mecanismo de seguimiento, a mi entender, porque lo tenemos. Eso es Enlaces y el IESAL, que el IESAL tiene una obligación, es la UNESCO, es una organización gubernamental, intergubernamental, que tiene la obligación de coordinar a los gobiernos en el objetivo de vinculación y articulación con el sistema interamericano, o latinoamericano y caribeño de educación superior. Ese mecanismo de seguimiento es el espacio latinoamericano y caribeño de educación superior Enlaces, articulado con el IESAL, que tiene que tomar esta agenda. Voy en el mismo sentido de Telémaco, nada más que digo, tenemos que darle la certificación de mayoría de edad a Enlaces para que se haga cargo de esa responsabilidad. Y tenemos una agenda muy pronta, porque 18 y 19 de abril en Bogotá, la UDUALC hace una reunión y casi todos los miembros de Enlaces van a estar participando de esa reunión. Entonces, y el IESAL va a estar participando de esa reunión. Entonces, ahí tendremos que tener un punto de debate inmediato sobre las conclusiones. Y 8 y 9 de mayo de este mismo año en San Luis es la conferencia de Enlaces y van a estar invitados todos los miembros que participan de esos espacios de toma de decisión. Entonces yo creo que efectivamente es el momento de dejar de nombrar comisiones que comiencen y terminen y que afiancemos una gobernanza del sistema de una vez y para siempre, porque efectivamente nos tenemos que hacer cargo que hay una parte de la responsabilidad importante y fundamentalmente en materia de financiamiento que, como decía Axel, está en cabeza de los gobiernos. Pero también nosotros tenemos que unificar posiciones, llevar adelante las agendas y ser capaces de tener la perseverancia, la existencia y la organización que nos permita llevar adelante los objetivos que definimos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Marcelo. Con el eje 8 seguimos, el impacto de COVID en la educación superior, profesora Hugrady. Sí, bueno, para concluir, un poco para dar respuesta a la intervención de nuestro compañero Pablo, bueno, básicamente todo se resume en 2 puntos en función a lo que acabas de mencionar, Pablo, y tiene que ver precisamente con la formación docente y con la inversión y la generación de políticas públicas e inversión para poder garantizar el acceso libre, plataformas bajo tecnologías libres donde la inclusión sea pilar fundamental para que todos tengan acceso con educación de calidad, que la logramos sí y solo si nuestros docentes se forman y se preparan. Una de las razones o de la justificación de experiencias negativas del uso de modalidades virtuales para poder dar persecución académica durante la pandemia tiene que ver precisamente con la traspolación de la educación tradicional a espacios virtuales, y eso es grave. Sencillamente nosotros pretender que podemos hacer lo que hacemos cara a cara con nuestros estudiantes a través de una plataforma, a través de equipos tecnológicos, eso no genera los resultados que nosotros queremos. Por supuesto, eso pasa por varios procesos. La humanización de las tecnologías de información y comunicación, la formación para poder hacer uso de estrategias didácticas necesarias y acordes para lo que se quiera alcanzar, y poder darles realmente el acompañamiento al estudiante para lograr una educación de calidad. Por otra parte, hubo también una intervención por allí que hace referencia a lo que es el papel de los tutores tutores dentro de las plataformas. La exigencia como docentes a través de una educación en línea o a través de una educación virtual es aún mayor,
No solamente es la generación de contenidos acordes, la utilización de herramientas y de estrategias didácticas necesarias para lograr cada contenido, sino también tener un pool o un equipo de trabajo de acompañamiento que pueda irle dando esa asesoría y esa orientación a cada uno de nuestros muchachos. Y bueno, por supuesto es importante incluirlo y resaltarlo, eso sí no lo tenemos. La exclusión de la que comentabas, Pablo, sin duda alguna es una de las mayores dificultades que atravesamos. Aun cuando se hizo el intento, y lo mencionábamos, y de hecho está en el documento, hubo un gran porcentaje de deserción escolar y de gente que sencillamente no pudo acceder por la misma disposición o disponibilidad de plataformas o hasta de equipos tecnológicos, hasta de esto. Entonces, bueno, son temas que tenemos nosotros que definitivamente atender y buscar la forma de promover y garantizar desde cada uno de nuestros estados, pero sobre todo también desde cada una de nuestras instituciones educativas superior, que cualquier programa o documento que se genere y que por supuesto tenga todo un marco conceptual teórico de cómo trabajarlo, pueda también estar en sintonía y que sea aplicado de la mejor manera. Gracias. Muchas gracias, reitora Rogredin. E agora passo a palavra para a reitora Sandra sobre o eixo 9, por favor. Muito obrigada. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a participação das colegas que trabalharam nesse eixo, porque foi, de fato, um eixo de grandes desafios. Então, agradeço mais uma vez Maribel, que está aqui, e também Juliana Cabeça, pela contribuição para que a gente pudesse fazer um texto que, de fato, foi grande, que teve um enorme desafio. Eu disse ao professor Rui Oppermann que esse era o eixo mais difícil, justamente pela importância, por ser um eixo novo, que não estava nas discussões da CRES anterior, mas pela complexidade, pela amplitude do tema. E o nosso risco seria de deixar algo de fora de um texto sobre inclusão, diversidades e sobre as mulheres. Claro que nós, a questão da discapacidade, deficiência, como falamos em português, ela é muito central e ela está no nosso texto final. Muito pela intervenção muito importante da Juliana. A Juliana teve uma intervenção muito boa e sempre nos chamou a atenção para a importância de destacar esse tema. No entanto, o grande desafio nosso era de perder o quadro total. E qual é o quadro total? É que nós temos um cenário de grandes exclusões na América Latina e no Caribe. São várias as formas de exclusão. E elas precisam todas ser nomeadas, com o risco, claro, de deixar algo de lado. Então, a nossa intenção foi tentar ter um texto equilibrado que desse conta de todas as questões, não apenas o gênero, e aí, já questionando a questão de gênero pela comunidade LGBTQIA+, e as mulheres trans, que está no nosso texto final, as questões étnico-raciais, que são muito importantes e muito prementes pelo histórico que nós temos de colonização, de machismo, de sexismo e várias outras discriminações, a questão da orientação sexual, religião, a questão do etarismo também. Então, são vários os marcadores de identidades. Eles estão no texto final. E eu penso que tudo isso, para nós, é um processo. Hoje, nós estamos aqui com um eixo que não existia na CRES 2018. Eu acredito que numa próxima CRES nós vamos avançar. E eu acho que, de fato, a gente vai ter que desmembrar no contexto de várias outras opressões que nós temos historicamente e que não temos ainda dado conta de dar resposta a eles. Não resta a menor dúvida que a questão da discapacidade é uma questão central para nós discutirmos, não só pelo impacto, pela ausência e também pela falta, muitas vezes, de mecanismo para lidar com esse texto nas nossas universidades. Então, eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que se estamos aqui hoje, avançamos um pouquinho, a gente tem que ir marcando o terreno aos poucos para que a gente possa fazer uma intervenção maior no futuro, pensando na sociedade mais justa que nós queremos ter e menos e mais igualitária. Obrigada. Por favor, reitor Ari, sobre el eje 10.
en el año 2030, o sea, mañana, en 6 años, la mitad de la población mundial con 18 años o 19 años va a estar accediendo a alguna institución de educación superior. Hoy ya, en los países desarrollados, más del 50% de los jóvenes egresa con algún título universitario. Vivimos una época de generalización de la educación terciaria y superior, quizás algunos datos particularmente contrastantes. En la República Popular China, en el año 1995, menos del 10% de la población entre 18 y 19 años accedía a la educación superior. Hoy la tasa bruta de matriculación supera con creces el 60%. Posiblemente el proceso más rápido de expansión de la educación superior solamente comparado con el que vivió Corea del Sur en algún momento. Quizás este es un dato, algunos autores hablan del predominio de los sistemas de alta participación para hacer referencia a esta nueva era de la educación superior. Esto sería un dato anecdótico si además no sucediera que en el siglo XXI los estudios provenientes de las ciencias sociales muestran que la movilidad social en este siglo XXI, en el mundo desarrollado, pero también en el sur global, está condicionada al acceso a la educación superior de calidad. Dicho de manera más sencilla, la probabilidad de poder mejorar los ingresos o las trayectorias vitales con respecto a mis padres en el siglo XX, 1999, dependía mucho menos del acceso a la educación superior que lo que depende hoy. Esto lo señalo porque creo que las instituciones de educación superior tenemos una responsabilidad que trasciende la agenda que, por ejemplo, discutimos en 1998 en la Conferencia Mundial. Y lo señalo también porque creo que uno de los riesgos que tiene que ver con un elemento que apareció en discusión, que está opacando algunos procesos de desarrollo de la educación superior y que no está en la CRES 2018, pero debería estar en un documento de seguimiento, es el problema de la estratificación de los sistemas de educación superior. Sería un pecado capital que desde ámbitos que defendemos la educación pública terminemos reproduciendo desigualdades porque los sectores más vulnerables acceden a instituciones de segundo, tercer nivel, mientras los sectores más vulnerables siguen accediendo o seguimos accediendo a las instituciones más prestigiosas al respecto. Y esto tiene que ver con financiamiento. Uno de los problemas básicos es que las instituciones de educación superior tienen una estructura de financiamiento muy distintas, inclusive dentro del sector público. En términos de inversión por estudiante y su capacidad de seguimiento. Lo que sucedió con el COVID es solo un emergente que puso en evidencia que había instituciones que porque tenían un presupuesto basal, cosa que no sucede con todas, que provenía del sector público, más o menos razonable, pudieron expandir rápidamente ofertas virtuales, sostener a los estudiantes con becas monetarias, a veces de alimentación, cosa que hizo la Universidad de la República, o distribuyendo equipamiento de conectividad. Poder hacer o no hacer esto, en algunos casos quiere decir reproducir o no desigualdades. Por lo tanto, si hay un elemento que debería entrar como una agenda constitutiva de la discusión de aquí al 2030, es el problema de la desigualdad en las sociedades latinoamericanas y caribeñas, las más desiguales del mundo, pero también la desigualdad al interior de los sistemas de educación terciaria y superior que muchas veces reproducimos con nuestras propias prácticas. Gracias, rector. Profesora Ana Lúcia, eixo 11, por favor. Bueno, los que me conocen saben que soy una persona muy otimista. Yo creo en la universidad. Ella nos trajo hasta aquí. Nosotros somos los primeros a criticar. Queremos más rendición de cuentas, más transparencia, más eso, más aquello. Apúntenme una única institución social en el mundo que sea más capaz de autocrítica, de transparencia, de rendición de cuentas, de problematizar. ¿Quiénes son más capaces que nosotros? La iglesia.
las iglesias, los políticos, el ejército. Por favor, temos que valorar lo que hemos avançado hasta ahora. E avançamos muito desde el 2018 hasta acá, desde el 2008 hasta acá, desde 1996 em La Habana hasta acá. Não podemos perder isso de visão. Agradeço a Cuba, en el evento de La Habana, por haver-nos hecho pensar que há conceitos de autonomia universitária que podem ser distintos. Temos que ser um pouco mais humildes com as concepções distintas a aquelas que predominam e são politicamente corretas em nossos meios. Então, há diferentes visões, há que respeitá-las e abrir espaço. Mas eu creio em la universidade. Eu vi, e todos vimos, a universidade durante a Covid. Os professores, os trabalhadores em educação, técnicos administrativos ou não docentes, como se diz em espanhol, não me gusta definir por la negação, mas de qualquer maneira, é uma terminologia, pero vimos o que hicieron os estudiantes, como se arriesgaram todos, como nossos reitores e reitoras protegeram as universidades em contextos adversos, como foi o de Brasília, do governo Bolsonaro. Caramba, eu sou muito grata a todos os que estavam na direção de nossas universidades nesse período, e hoje dia na Argentina, em Haiti e em tantos outros lugares, onde a violência governamental, ou de gangues, ou de quem seja, busca destruir a universidade. Mas a universidade renasce sempre. Não creio que tenhamos que discutir tanto que temos que ressignificar a universidade. Isso se hace desde que a universidade ha sido criada. A universidade de hoje não é a mesma de 1000 anos atrás. A universidade brasileira de hoje não é a mesma de 100 anos atrás. Ou seja, estamos em perpétua, permanente mudança em português, câmbio em espanhol. Sigamos fazendo isso. Com autocrítica, como sempre tuvimos, pero por favor, valorando todos os avanços. Não há instituição social mais democrática, digo em el sentido de las entidades estabelecidas que a universidade e tão capaz de problematizar a si mesma. Não quer dizer que não temos defeitos, que não temos problemas, que temos que fazer mais, que temos que fazer melhor. Claro que sim e sempre. Pero eu, por um momentito, al final dessa sessão de la CRES mais 5, de nuestra 3,5 CRES, porque tuvimos em el 96, em el 2008, em el 2018 e mais media CRES, então já está aqui para quedar. Eu quero dizer uma palavra de admiração por essa instituição que produz conhecimento novo, que tem o coragem de problematizar os seus mesmos problemas, pero que está aqui como pilar da democracia e da justiça social. Eu sou grata à Universidade Latino-Americana e Caribenha e a cada uma das pessoas que han construído sua história. Professora Ana Lúcia, sempre muito inspiradora. Muito obrigada. Passamos a Amanda Harumi, do eixo 12, por favor, Amanda. Cada vez más difícil hablar, toda onda es difícil. Yo creo que es muy importante avaliarmos esto, que necesitamos de transformaciones, necesitamos de cambio, pero al mismo tiempo, como estamos siempre en proceso de resistencia, siempre en proceso de ataque, por veces nos quedamos así en seguridad con los modelos que nosotros tenemos. Entonces, sí necesitamos hacer reforma universitaria, pensar en nuevos currículos, pensar en la función de la universidad en los territorios que los profesores Roberto Escalante y Oscar destacaron. Me recuerdo ahora de esta transformación de la universidad para lo futuro. Como profesora dice, es una entidad histórica de resistencia, de producción de saberes.
¿Cómo vamos a conducir esta función en los desafíos futuros? Esta es la preocupación principal, porque nosotros tenemos que nos transformar para mejorar, no podemos cambiar para algo peor en nuestra historia. Entonces, por veces no es un debate fácil, ainda más que en Latinoamérica siempre necesitamos recordar que estamos en una situación de periferia del capital, de extensión de un poder colonial y que tenemos distintos modelos de asimetrías políticas y gubernamentales en nuestra región. Entonces, hablar de un modelo para la región, de un cambio para la región, no es algo fácil. Es un ejercicio de integración regional. Por esto voy a hablar y volver a hablar de la defensa y de la necesidad de pensarmos en este organismo intergubernamental, pero no solamente de gobiernos, porque nosotros sabemos que gobiernos por muchas veces están apoyando los procesos de integración regional y por otras veces no. Tiene que ser más complejo que gobierno. Un organismo multilateral de financiamiento, no solo de financiamiento, pero que también va a pensar en regulamentación de lo ensino superior, que también va a pensar en la armonización de los currículos, en también la cuestión de los títulos que son muy importantes para la región. Entonces, sí, necesitamos de algo concreto, de una articulación, de un organismo multilateral para poder tener los espacio para debatir estas transformaciones en un contexto común que nosotros tenemos la perspectiva latinoamericana y caribeña del mundo, pero con asimetrías y complejidades distintas. Esto es un ejercicio no fácil, pero como las profesoras destacaron, yo también soy optimista y creo que las personas que están aquí no están aquí por hoy, no solo por un momento de su vida, son personas que creen en la educación, creen en la universidad y van a seguir por toda la vida luchando por estos conceptos. Entonces tenemos muchos actores para contribuir con esta formulación de futuro. Sí, tenemos varias generaciones y nuestro futuro estará presente en las realidades de transformación de Latinoamérica y Caribe. Gracias. Obrigada, Amanda. Concluímos, então, essa sessão da mesa. Passo de novo a palavra para o professor Rui para o encerramento. Muito obrigado. Antes de encerrar, duas mensagens importantes para todos nós. Primeiramente, em nome do IESALC Unesco, que está aqui a nossa colega Júlia representando, em nome do MEC e da CAPES, nós queremos agradecer, primeiramente, ao grupo de consultores que construiu os documentos base, a partir dos quais nós trabalhamos nas pré-conferências e nessa conferência, buscando estabelecer uma proposta que olhe para o legado da CRES 2018 com um olhar também para o futuro, pelo menos até 2028, mas eu tenho certeza que nós vamos além com todos os nossos trabalhos, as nossas contribuições. Quero também agradecer aos colaboradores externos que fizeram parte das mesas dos simpósios. Um olhar externo é sempre muito importante e enriqueceram demais o debate na medida em que colocam essa perspectiva como complementar àquela que nós viemos construindo ao longo do processo desta conferência. E quero agradecer e cumprimentar vocês por estarem aqui até essa hora, né? Eu acho que esse é o compromisso que a professora Ana Lúcia levantou, que é um compromisso inédito desse comprometimento, dessa pertinência que nós temos para com a educação superior, essa nossa responsabilidade intrínseca, muitas vezes mal reconhecida, né? Com as nossas condições de trabalho insuficientes que a gente sempre gostaria que fossem melhor. Mas é importante estarmos aqui e quero dizer, como segunda mensagem, se vocês gostaram, quem esteve aqui hoje pela manhã,
da conferência da professora Nilma, uma conferência histórica, inesquecível. Quem pôde assistir e se gostaram, podem ter certeza que amanhã nós teremos uma continuação da temática. E virá para cá o ex-reitor da Universidade de Brasília, o professor José Geraldo, que vem trabalhando com a questão da educação superior, com a questão da educação da universidade possível. Ele que trabalha também com o direito de rua, é uma pessoa, é um intelectual que tem uma contribuição muito grande e absolutamente complementar com as colocações que a Nilma fez. Então, acho que é o segundo capítulo de um livro que não pode ser perdido para que a gente possa ter essa oportunidade de completar a história daquilo que nós entendemos que deva ser a universidade possível para o nosso futuro. E essa plenária que começa depois da conferência do professor José Geraldo é uma plenária na qual nós teremos a possibilidade, então, da apresentação, né, do trabalho que nós viemos construindo aí ao longo deste ano, nas pré-conferências, nesta conferência, com a nossa declaração final. Acho que isso é importante para todos nós, é o fruto dessa nossa dedicação em vários momentos como esse que nós estamos aqui. E certamente vamos encerrar essa plenária com uma festa muito brasileira, muito alegre, e que tenho certeza todos nós estaremos envolvidos pela musicalidade e pela cultura brasileira nesse término, nessa finalização com alegria e muita solidariedade. Até amanhã. Muito obrigado. Passo a palavra ao nosso mestre de cerimônias. Muito obrigado, professor. Está encerrada a cerimônia, agradecemos a presença de todas e todos e convidamos para amanhã, às 8h30, acompanhar a finalização da redação dos textos dos eixos temáticas. Tenham todas e todos. Né? Ah, não, já... Ah, tá bom. Desculpe, nós teremos aqui... Colocar aqui no meu roteiro, professor. Nós teremos aqui no auditório, às 8h30 da manhã, o Fórum de Políticas com vários convidados. É uma mesa de vários países que vão falar sobre políticas de educação superior. É o primeiro fórum desse tipo que tem... que acontece como um evento paralelo da CRES, então estão todos convidados e convidadas. E a sessão da declaração final vai ser a portas fechadas com todos os consultores dos eixos temáticos, garantindo ou fazendo valer todos os debates que a gente teve ao longo dos eixos temáticos desde ontem, né? Trazendo as contribuições do público para essa discussão a portas fechadas, que depois vai ser trazida a público novamente na sessão da tarde, em plenária, com a leitura do texto que foi construído ao longo desses dias de trabalho. Tá bem? Muito obrigado, professora. Então, amanhã, às 8h30, reiniciaremos as nossas atividades. Tenham todas e todos um ótimo retorno.